cómo se arman los desagües cloacales en las viviendas, en los edificios y cuáles son sus destinos finales. Para eso voy a compartir la pantalla. Así nos organizamos un poco con este PowerPoint. Bien. Dentro de los desagües, diferenciamos tres tipos de desagües, ¿no? Como les comenté al inicio de la materia, que son los desagües cloacales, que se hacen cargo de los desechos que puedan tener las viviendas a través de los artefactos sanitarios, las viviendas, los edificios, instituciones, comercios, en fin, cualquier edificio. Y por otro lado tenemos los desagües pluviales, que son los encargados de redireccionar las aguas de lluvias afuera del terreno. Y dentro de lo que es desagües cloacales, se puede hacer una mención aparte de lo que es desagües industriales, que tiene algún tratamiento especial y bueno, que es muy extenso y suele ser bastante específico, entonces lo vamos a ver en cuanto a sus sistemas o reactores o artefactos principales, pero luego tendrán que ver en cada caso en especial cómo se resuelve el tratamiento de los efluentes suele ser industrias o comercios específicos. Entonces, básicamente, lo que más incide dentro de los edificios son los desagües cloacales. Ahora recién les comenté a ustedes que todo esto va a un destino final, ¿no? Y es ahí donde tenemos una primera gran diferenciación entre los sistemas de desagües cloacales. Esa clasificación se determina básicamente como sistemas estáticos y dinámicos. ¿Y en qué radica la diferencia? En que en los sistemas cloacales estáticos, todos los efluentes que se producen de los artefactos sanitarios en la vivienda o en el edificio, tiene como destino final el mismo predio. ¿Cómo es esto? Bueno, mediante un reactor, un artefacto que se denomina cámara séptica, se reduce todo el material de desecho orgánico, ¿no?, a solamente líquido. Y luego pasa a otro elemento que se denomina pozo absorbente, más comúnmente llamado pozo negro también, pero su nombre técnico sería pozo absorbente, donde es el producto del efluente que ya es completamente líquido, es absorbido por el terreno donde se encuentra el edificio. Por eso se denomina estático, porque queda dentro del lugar, dentro del predio, dentro del terreno, donde está ubicado el edificio. De modo que básicamente se reconoce el sistema estático porque tiene este tándem de elementos que es cámara séptica más pozo absorbente. En cambio, hay otro sistema que se denomina dinámico y la diferencia radica en que todo el efluente del edificio no queda en el terreno, en el mismo predio donde está construido el edificio, sino que fluye fuera del mismo y es recogido por una red que se denomina colectora cloacal, que va recogiendo los efluentes de los edificios, de las viviendas, de las industrias,
y lleva hacia otro destino final, que no es el mismo predio, que es que pueden ser distintos destinos finales, pero básicamente son cursos, cursos superficiales de agua, arroyos, ríos, y a veces antes de llegar a ese destino final, las ciudades suelen tener una planta de tratamiento de líquidos cloacales, con lo cual se reduce la toxicidad del efluente hasta llegar por lo menos al nivel a nivel de toxicidad que ya tiene el curso de agua al cual se va a volcar ese efluente. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno. Como se trata de que este sistema dinámico actúe por gravedad, entonces ustedes ya se deben imaginar que las plantas de tratamiento locales se encuentran en las zonas más bajas de las localidades, obviamente que no sean el centro de las localidades, en las afueras de la localidad por los olores que puede llegar a despedir esta planta de tratamiento, y en el lugar más bajo. Así como el tratamiento de potabilización del agua lo ubicábamos en un lugar que esté dentro de las zonas más altas de la ciudad, para que así la distribución se realice por gravedad. Bueno, de esa misma manera, en el sistema dinámico, toda esta red colectora de efluentes trabaja por gravedad también, y se trata de que esta planta de tratamiento sea construida en una zona baja, entonces, relativamente, para luego ser volcada a un arroyo, río natural, ¿no? Como esto no siempre es posible, es decir, de que toda la localidad pueda, mediante gravedad, llegar hasta la planta de tratamiento de líquidos cloacales, entonces habrá zonas que deberán realizar un proceso de bombeo de los líquidos cloacales hasta engancharse con las troncales principales que llevan los efluentes hasta la planta de tratamiento. Entonces, habrá lugares de las localidades donde será necesario colocar algunas plantas de tratamiento, algunas plantas de bombeo, para poder llegar a un solo punto, que es la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Así como hicimos con agua, yo simplemente le estoy dando un pantallazo de todo el recorrido, aunque a nosotros en esta materia solamente nos interesa lo que pasa desde la línea municipal de edificación hacia adentro del terreno, ¿sí? Pero bueno, les cuento entonces que toda la colectora va hasta esta planta de tratamiento de líquidos cloacales, y en esa planta de líquidos cloacales lo que puede ser de distintos tipos. La planta de tratamiento de líquidos cloacales puede ser de diferentes metodologías de tratamiento, ¿no? Hay algunas que son de laguna, otras con oxigenación, pero bueno, la que tenemos en Oberá por lo menos trabaja incorporando microorganismos al sistema. En realidad tiene varios procesos, ¿no? Pero básicamente trabaja incorporando microorganismos al sistema, ¿no? Que van depurando toda la parte sólida, y luego también incorpora oxígeno, con lo cual se va realizando una oxidación de todo el material orgánico, reduciéndolo. Y por último, también se hace
un proceso de decantación de ese material que viene en suspensión. Y finalmente también se le realiza un tratamiento químico de cloración, por lo menos acá eso pasa acá en la planta de Oberá, de cloración antes de enviarlo a un arroyo que pasa bordeando el Oberá. No sé si algunos de ustedes conoce la planta de tratamiento de líquido cloacal en la ciudad de Oberá, donde está, allá del barrio Caballerizas, entrando, luego de José Ingeniero, entrando por Caballeriza, ahí al fondo se continúa descendiendo por una calle de tierra y ahí está la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Los que son posadeños, capaz que conozcan dónde está la planta de líquidos cloacales en la ciudad de Posada. La ciudad de Posada también tiene una planta de líquidos cloacales. Y está ubicada al lado del arroyo Mártires, más allá de Villa Cabello. Cuando termina Villa Cabello, está el arroyo Mártires, ahí se cruza por un puente, ese arroyito, y del otro lado está la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Hasta ahí llegan todos los efluentes de la ciudad de Posadas. Está muy bueno el tema de que haya plantas de tratamiento de líquidos cloacales. Obviamente en un principio, hace tiempo, ninguna localidad tenía. No es que todas las localidades lo tengan todavía, ¿no? Entonces en esos casos, ¿qué pasa? Directamente el efluente denominado crudo, como viene de las ciudades, es volcado, es vertido a los ríos. Hace tiempo, con la cantidad de actividad que tenían las ciudades ribereñas, al mezclarse ese efluente con la masa de agua que tenían los ríos, por ejemplo, hablemos del río Paraná, la masa de agua que trae el río Paraná, entonces los efluentes vertidos por las diferentes ciudades a lo largo del río Paraná no llegaban a contaminarlo, porque todavía, ¿a qué hablamos con contaminarlo? Bueno, a no hacer que la cantidad de sustancias que tenga, la cantidad de sustancias tóxicas, nocivas para el ser humano, que contenga, o para las especies animales, ¿no? Que contengan el agua, no lleguen a un umbral, a un mínimo donde empiecen a dañar el sistema o a ser dañino para los animales y para los seres humanos. Pero bueno, con el tiempo las poblaciones fueron creciendo en números de habitantes, fueron creciendo en actividades, entonces se empezó a vertir cada vez más y más y más efluentes entonces, al río Paraná, por ejemplo, y entonces esa masa de agua ya no fue suficiente para contener en valores mínimos los elementos tóxicos y bueno, vinieron consecuencias como no poder bañarse en algunos lugares o no poder tomar el agua en forma directa que se extraía del río. Y a partir de ahí empezó un sistema de conciencia y llevar un poco más allá todo el sistema sanitario y comenzar a implementar las instalaciones de planta de tratamiento de líquidos cloacales. ¿Sí? El sistema es interesante en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales y, como les dije, había una parte que es de decantación y todo ese producto decantado en algunas plantas, como acá no verá, se lo recoge y se lo seca en unas canchas
así como si fueran canchas de bocha, para los que conocen las canchas de bocha, se los reparte y ahí con acción del sol se va secando y luego todo ese composto se puede utilizar para, por ejemplo, abono de plantas que por alguna cuestión de efluentes industriales maltratados, o sea, maltratados, por lo menos todo ese composto en algunas plantas de tratamiento de líquidos cloacales, no se le permite utilizar a ese composto para el cultivo de huertas, para consumo, para producción de vegetales para consumo humano, ¿no? No, solamente se utiliza ese composto como abono para flores, por ejemplo, o plantas ornamentales, eh, o césped, o algo así, ¿no? Pero no para la producción de alimentos de consumo humano, ¿ok? Este, igual digo, se usa el composto en algunas huertas por ahí y salen unas lechugas espectaculares. Bien, bueno, ese sería el camino entonces en el sistema dinámico, ¿no? Lo que ocurre afuera del predio, afuera del terreno, y cómo termina finalmente, luego del tratamiento, el líquido en un cauce superficial. Las localidades que no tienen planta de tratamiento eh, vuelcan todo el crudo a un curso de agua superficial, a un arroyo o a un río. No queda otra, ya que realizar una planta de tratamiento, bueno, significa toda una inversión inicial más el mantenimiento de la planta. ¿Ok? Por lo tanto, si son localidades muy chicas, bueno, no pueden hacerlo. Pero bueno, se presupone también que si son comunidades pequeñas, también este, la producción de efluente es baja, inclusive pueden llegar a tener más fácilmente una conciencia colectiva del buen tratamiento de, de los efluentes cloacales. Sí, Silvina, Oberá tiene planta de tratamiento de líquidos cloacales y está ubicado allá en una zona baja del barrio Caballeriza, ahí hacia el fondo, ¿no? Para los que más o menos conocen Oberá. En algún momento, en años anteriores, juntaba a los alumnos y me los llevaba a todos a hacer un día de paseo y nos íbamos a la planta de tratamiento, que está muy bien ubicada y aparte bien diseñada, tiene un laboratorio que funciona todo el tiempo. Entonces ingresa todo el efluente y primero hay unas rejas para quitar, qué sé yo, bolsas de plástico, ramas, eh, porque, bueno, los desagües cloacales y los pluviales, por norma, hoy no pueden mezclarse, pero eso no fue siempre así. Inclusive a veces, en forma no legal, se suele vertir el agua de lluvia adentro del cloacal. Eso no está bien porque el sistema cloacal entonces desborda su capacidad y entonces pueden observar que cuando hay lluvias intensas, por ejemplo en la ciudad de Oberá, van a ver algunas bocas de registro que son sacadas de su lugar, a pesar de lo pesadas que son, ¿no? Son sacadas de su lugar porque todo el sistema se colapsa y sale hacia afuera, y el tema está en que arrastra, bueno, todo el agua cruda, o sea, todos los efluentes crudos salen afuera. ¿Qué son las bocas de registro? Nadie me preguntó, pero seguramente algunos se estarán preguntando, y qué lindo, profe, pero ¿qué son las bocas de registro? Las bocas de registro son esas tapas circulares que suelen aparecer, suele haber en las bocacalles. ¿Vieron? En las bocacalles hay unas tapas de hierro fundido que suele estar,
justo en el cruce de la Boca Calle. Esos son puntos de acceso al sistema de colectora cloacal que tienen las ciudades. Es decir, ese caño colector de fluentes se construye normalmente en el centro de las calles. Está enterrado en el centro de calle y va con una pendiente hacia, hacia finalmente la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Y en algunas esquinas suele haber lo que se llama boca de registro, y a partir de ahí se accede para inspeccionar, y algunas de las bocas de registro tienen otra función, que es la de permitir que ingrese aire al sistema. Van a observar que algunas de esas bocas de registro de hierro fundido tienen unos orificios de forma así medio rectangular, con los bordes redondeados, y van a ver que no hay olor en la ciudad, excepto cuando está por llover y hay presión baja, pero si no, no hay olor en la ciudad. ¿Por qué? Porque por esas bocas de registro ingresa el aire al sistema, no sale, sino que ingresa aire y ingresa por ese lugar y luego va ingresando a cada vivienda o edificio. Eso lo vamos a ver cuando veamos bien cómo funciona el sistema dinámico. Bien. Luego, volvamos entonces ahora que ya tuvieron un pantallazo de lo que pasa con los efluentes, cuando salen, los efluentes cloacales, cuando salen del predio y el recorrido que va haciendo a través de cañerías enterradas en la mitad de la calle hasta el lugar más bajo, y de ahí el proceso en la planta de tratamiento de líquidos cloacales hasta ser finalmente vertido en un curso superficial de agua. Bien, pero veamos ahora qué pasa entonces adentro de nuestro edificio, adentro del terreno, ¿sí? Básicamente, entonces, esa cañería troncal colectora de líquidos cloacales se conecta a las cañerías internas del edificio, cañería que va recogiendo los desagües de cada uno de los artefactos sanitarios que tiene el edificio, ¿no? O sea, lo último que habíamos visto en la clase pasada, habíamos terminado de ver artefactos sanitarios. Bien, todo el agua más los elementos que puedan contener el agua se dirige mediante cañerías y accesorios, ahora después vamos a ver lo que son los accesorios, cañerías y accesorios, hasta esa colectora externa en el caso del sistema dinámico. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora cómo se desarrollan esas cañerías internamente en el edificio. Para eso esas cañerías se dividen, igual que los artefactos, en cañerías primarias y secundarias. ¿Y cuál es la diferencia principal que existe entre las primarias y secundarias? Bueno, hay dos cuestiones ahí, que son de que la primera es que es la diferencia, el grado de toxicidad del efluente que circula por la cañería. O sea, no es lo mismo el grado de toxicidad que hay en la cañería que descarga de un inodoro, no es lo mismo que el grado de toxicidad de una cañería que descarga de un lavatorio o de una pileta de lavar ropa. ¿Ok? Eso está claro. Entonces, hay una diferenciación que hace la norma respecto a estos dos tipos de cañería, ¿no? Bien. Acá lo que pueden observar en esta diapositiva es, en la foto de la izquierda, cañerías que reciben las descargas de
artefactos sanitarios. Esta foto se ve así porque es una foto tomada hacia arriba, ¿no? Esto gris que se ve es el fondo de una losa, y arriba de esa losa serán instalados a futuro los artefactos sanitarios. Entonces, una de las formas en pisos altos de llevar las cañerías, una de las formas es colgándolas debajo de las losas, ¿sí? Es una de las formas, porque esas cañerías también pueden ir, por ejemplo, arriba de las losas, dentro del contrapiso. Para eso el contrapiso debe ser un poco más alto, tener un espesor mayor para poder contener a las cañerías, ¿sí? Ahora vamos a ver después en detalle los diámetros, materiales, métodos de unión que tienen las cañerías. Entonces, fíjense que están las cañerías, como pueden observar ustedes, esta acá, estas son cañerías que tienen diferentes diámetros, ¿no? Pero a su vez esas cañerías se unen entre sí mediante elementos que se llaman accesorios, ¿no? No solamente se unen entre sí, se unen entre sí realizando cambios de dirección, como en este caso, y eso mediante un accesorio. Esos accesorios pueden ser codos, por ejemplo acá que pueden ver ustedes es un codo, que en este caso es a 45 grados, ¿no? Acá tienen otro codo para el cambio de dirección, este codo es a 90 grados. Esto que están viendo acá es otro accesorio, que también se llama codo, y ya es un codo especial que a su vez tiene acometidas, como pueden observar, ¿no? O sea, el efluente viene desde arriba, acá como estoy señalando, y en este codo cambia de dirección y de ser un flujo vertical pasa a ser un flujo casi horizontal, en realidad no es horizontal porque tiene que tener una pendiente, pero casi horizontal, y a su vez permite que ingrese en ese punto, en ese accesorio, efluentes que vienen desde otro lugar, desde otro artefacto o desde otro accesorio, ¿sí? Y entonces acá es, en este caso, este codo, cuyo flujo de salida es este caño horizontal que ven acá, o casi horizontal, tiene a su vez ingresos laterales e ingreso posterior. Bien, este caño de color marrón que pueden observar acá, es un material que se denomina polipropileno, o PPN, con mayúscula las 3 letras en el mercado, PPN. ¿Sí? Bien. Hay otros materiales más que vamos a ver. Probablemente hayan escuchado hablar del PVC, que es policloruro de vinilo, y son caños de color blanco. Este caño PPN sobrevino después de que se hiciera masiva el uso del PVC blanco, o sea, se instaló el PVC blanco y luego vino este otro plástico. Ambos son plásticos, son materiales plásticos. Pero bueno, los plásticos no existieron desde siempre. Cuando no existía el plástico, se realizaban los desagües a través de otro tipo de cañerías que es esta que ustedes pueden ver a la derecha. Se los muestro porque es posible que en alguna construcción vieja deban cambiar las cañerías de desagüe o están haciendo una reparación y se encuentran con esto. ¿Y qué es esto? Bueno, estas son las cañerías, están compuestos de cemento comprimido y son caños que venían de 1 metro de largo, ¿no? Y que en un extremo tiene una terminal hembra, más abierta así, y en el otro extremo termina recto, que sería terminal macho. Entonces se encastran uno con otro, se van encastrando, y
bueno, se colocaba todo un elemento para que no haya pérdida entre las uniones de los caños, y así se iban uniendo con cierta dirección y con cierta pendiente hacia la salida. Bueno, fíjense ustedes lo que eran las uniones entre, no la unión entre caños rectos así, sino las uniones, los ramales, ¿no? Era toda una cuestión bastante complicada, artesanal, para, para, para realizar, para que funcione. Y funcionaba bien, ¿no? Pero bueno, todo esto fue reemplazado, por suerte, con los sistemas plásticos, ¿no? Que son mucho más prácticos, fáciles, rápidos de armar y con muchas más posibilidades en cuanto al armado, ¿sí? Además de este sistema de cemento comprimido que muestro acá, hay otro que es de hierro fundido, que también se utilizaba, pero que por ahí se suele utilizar actualmente también. Es muy pesado, es de hierro fundido. Ahora, después del recreo, le voy a traer unas piezas, porque tengo acá. Y suele utilizarse en ciertos lugares el hierro fundido, donde puede haber algún tipo de golpe contra las cañerías, ya que las cañerías de plástico también pueden ser utilizadas a la vista, en algún tipo de locales, como estacionamientos, por ejemplo, o en algún tipo de edificios como industriales, por ejemplo. Si algún vehículo llega a golpearlos, bueno, son bastante frágiles. En cambio, el hierro fundido tiene mucha más resistencia, entonces se utiliza mejor en ciertos lugares, ¿no? Bien, entonces tenemos cemento comprimido, no se utiliza más. Hierro fundido se utilizaba y se puede llegar a utilizar, todavía se fabrica, se vende, se utiliza poco, pero se puede seguir utilizando. Y luego pasamos a los plásticos, que tenemos el PVC, el que inicialmente arrancó con la era del plástico en los desagües cloacales, y el polipropileno que le siguió y que también tiene un muy buen sistema. Todo este armado para recoger los efluentes de los artefactos en los locales húmedos o en los grupos húmedos, es lo que se suele llamar en la obra la araña sanitaria, ¿no? Que hay que ir armándola, y existen, bueno, muchos artefactos, accesorios para poder hacerlo. Acá en el diseño de esto, después vamos a hablar, es donde, como pueden ver, al haber tantas posibilidades, al ser tan flexible el sistema con los codos, ¿no? Y poder llevar en infinitas direcciones el flujo de los efluentes, ¿no? Es donde ustedes van a tener que empezar lentamente a ir acomodando la cabeza para, para realizar diseños con posibilidades infinitas. O sea, trabajar tridimensionalmente y desapegarse de los diseños ortogonales, los diseños solo a 45 grados o vertical y horizontal en el dibujo. Esa es una cuestión que van a tener que tratar de trabajarlo, y de ir lentamente adecuándose a que hay muchas más posibilidades en cuanto al diseño de los desagües cloacales, ¿sí? A cómo van a ir las cañerías, en cuanto a las direcciones que pueden tomar. No se olviden de que en todo lo que es planta baja, las cañerías van enterradas,
Por lo tanto, no nos debería importar casi para nada las direcciones que tengan. Y el hecho de que se fabriquen accesorios a 90 grados y a 45 grados no quiere decir que por eso todo el diseño debe basarse en una grilla ortogonal o máximo a 45 grados. No, 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 porque los codos, supongamos que tengamos un codo que así, es un codo en forma vertical, ¿no? Ese codo en forma vertical puede girar por su eje vertical en infinitas posiciones. Por lo tanto, todo el sistema se puede adecuar a las necesidades sin respetar mayormente lo que significa el edificio, ¿no? Tampoco se trata de que pongamos una cañería coincidente con una pared, o decir, a lo largo, debajo de una pared, porque estaríamos cortando una pared, ¿no? Pero habiendo ciertas limitaciones que a veces se pueden determinar por por el sentido común, básicamente si el sistema da la oportunidad de que se pueda diseñar con muchísimas posibilidades, ¿no? En cuanto a dirección, eh, uniones, cambios de direcciones, etc. ¿Sí? Bueno, eso vamos a ir viendo ahora despacito. ¿Ok? Bueno, yo les propongo lo siguiente, antes de continuar, hagamos ahora una pausa y continuamos dentro de 10 minutos. ¿Ok?